Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y pasar juntos ese tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Recibe un abrazo de tu casa, amistad de los Tuxtlas. Prepárate porque sin duda vas a ser bendecido. Quiero que me acompañes por favor al segundo libro de Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios nos va a pedir cuentas y tenemos que estar preparados. Tenemos que tener bien todas las cuentas porque al Señor no se le pasa nada. Al Señor no le podemos mentir. Dios nos conoce a la perfección. Y es importante que entendamos que esta cita es con alguien que nos ama. Dios nos ama y nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para perdón de pecados. Jesús vino, ¿verdad?, y para traernos salvación. Murió en la cruz, resucitó y Él intercede por nosotros ante el Padre. Por eso es importante que nosotros estemos preparados, ¿verdad? Tenemos que entender que el Señor va a estar checando, ¿verdad?, qué hay en nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso nos dice en su palabra que debemos de cuidar renovar nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios también va a examinar nuestro corazón. La palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente y nuestro corazón. Pero también Dios nos va a pedir cuentas de nuestras finanzas, porque Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado lo suficiente o más que suficiente para poder vivir bien. Así que no podemos decir que Dios no ha sido buen proveedor, pero muchas veces nosotros no hemos sido buenos administradores. Y también Dios nos va a pedir cuentas de nuestro tiempo, cómo hemos invertido nuestro tiempo o cómo hemos perdido nuestro tiempo. Porque Dios es perfecto y Dios de verdad siempre va a hacer todo aquello que ha prometido, y que todo lo que Él hace es para bendecirnos. Y como buen Dios, ¿verdad?, tiene que pedirnos cuentas. Él no trabaja, Él no hace las cosas a fondo perdido, no. Así que estemos preparados, porque un día, como dice la palabra, es necesario que compadezcamos ante Él. Y tenemos que estar pensando, ¿verdad?, preparándonos. Te hago una pregunta: ¿qué cambios tendrías que hacer o tenemos que hacer en este tiempo para esa gran cita? Porque tenemos que estar conscientes de que conocemos la palabra, decimos que amamos a Dios, pero muchas veces no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Y tenemos que reflexionar, tenemos que ser hombres y mujeres que reflexionemos. ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestras prioridades? ¿Verdad? Porque muchas veces decimos: no, pues mi vida es mi vida, pero no, recuerda, tu vida es del Señor. Y al Señor tenemos que darle cuenta. Dice la palabra, lo que hicimos en las cosas buenas y las cosas malas. Entonces tenemos que ver cómo estamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo en este tiempo? Acompáñame por favor al libro de Mateo 16. Libro Mateo 16, 21 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti, ¿verdad? Tenemos que entender que todos aquellos que hemos decidido caminar con Jesús o seguir a Jesús, ¿verdad?, nuestra vida hay un cambio. Siempre va a haber ataques, siempre va a haber oposición, siempre va a haber, ¿verdad? Y mucha gente nos dice: pero ¿para qué? ¿Por qué sigues? Mira tu vida, deja eso. Nosotros sabemos por qué seguimos al Señor, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel para con nosotros, ¿verdad? En el 23 dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro: ¿sabes qué? Aléjate, porque aléjate, Satanás.
porque eres una trampa para mí. Y tenemos que entender, el enemigo siempre está atrás de nosotros, ¿verdad? Él como, hay unas tiendas así que, ¿verdad? 7 por 24, así va, él igual, 7 días, 24 horas está sobre ti. Él no quita el ojo de tu vida. Él está buscando la manera. Y Jesús sabía que no era Pedro, sino que era el enemigo a través de Pedro. Para que Jesús desobedeciera o dijera, no, pues tienes razón, Pedro. Yo no tengo por qué ir a Jerusalén y sufrir todo eso, no, tienes razón. Pero Jesús sabía que era necesario. Como tú y yo debemos entender, es necesario que nuestras vidas cambien. Es necesario que tú y yo estemos dispuestos a dejar ciertas cosas. Porque no podemos decir que caminamos con Jesús si estamos viviendo igual que antes de que camináramos con Él. Tenemos que hacer cambios. Yo no sé qué cosas has tenido que dejar tú, pero yo sí sé qué cosas he tenido que dejar. ¿Por qué? Porque he decidido caminar, he decidido obedecer, he decidido estar ahí, ¿verdad? Por eso le dice, aléjate de mí, Satanás. Tenemos que entender, ¿verdad? El enemigo siempre se va a oponer a que tú obedezcas al Señor. El Señor nos dio un libre albedrío. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Pero muchas veces, como que el no obedecer nos es más atractivo. Las ganancias deshonestas. Aunque sabemos que está mal, pero decimos, no, es poquito. ¿Qué es poquito, verdad? Pero eso no agrada a Dios. Tenemos que aprender a ser obedientes. Y aquí Pedro está, ¿verdad?, siendo usado por el enemigo para que Jesús no obedeciera. Y en ese tiempo tenemos que entender, tenemos que aprender, debemos que decidir obedecer al Señor. Si la Biblia de Génesis, Apocalipsis se pudiera definir en una sola palabra, sería obediencia. Te hago una pregunta, ¿tú obedeces al Señor o te cuesta trabajo obedecer? Tenemos que aprender, tenemos que decidir obedecer al Señor, ¿verdad? Más adelante dice lo siguiente: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, ¿verdad? Tenemos que entender, para seguir al Señor, tenemos que dejar de vivir como vivíamos antes. Pero muchos de nosotros queremos que Jesús se adapte a nuestra manera vana de vivir. Por eso muchas veces decimos, no, es que yo voy a la congregación, pero yo no veo como que no funciona. Porque, ¿sabes por qué? Porque pensamos que caminar con Jesús es una religión más. Y no es así. El caminar con Jesús es una relación con Él. Es conocerle. Es entender el amor del Padre a través de Él. Por eso muchas veces nosotros queremos acercarnos a Él con una actitud religiosa. Y por eso no obedecemos, por eso no valoramos. Porque pensamos, y como venimos de la manera tradicional, pues es que yo voy cuando quiero, ¿verdad? Algunos solamente iban fiestas, 15 años y bodas. Y esto porque los invitaban. Y tenemos que entender, en esos tiempos tenemos que tener nuestras prioridades bien definidas. ¿Soy o no soy? ¿Sigo o no sigo? ¿Amo o no amo? Tenemos que tomar decisiones. Te hago una pregunta. ¿Qué cosas de tu vida tienes que abandonar? ¿Qué cosas? ¿Verdad? Porque muchas veces decimos, no, yo quiero. Pero me cuesta, a todos nos cuesta. Todo aquel que ha decidido seguir a Jesús le ha costado dejar algo. Pero hemos entendido que dejamos algo que nos agrada por algo de mucho más valor. ¿Qué es lo que te lleva a vivir una vida siendo egoísta? Yo egoísta no, ¿verdad? No nos gusta escuchar que estamos viviendo de una manera egoísta. Solamente yo. ¿Quién tiene necesidad? Yo. ¿Quién merece? Yo. ¿Quién tienes? Yo. Yo. Siempre yo. Señor, yo. Bendíceme a mí. Y no seamos egoístas.
entendamos. ¿Quién tiene más necesidades? Yo. ¿Quién tiene más problemas? Yo. ¿A quién debe de bendecir Dios? A mí. Y se nos olvida. Tenemos un Dios justo, a un Dios que no podemos engañar. Por eso el Señor está hablando fuerte, directo, ¿verdad? Por eso les está diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. ¿Cuál es tu cruz? Ah, no, mi cruz no. Tenemos que aprender, tenemos que tomar decisiones. Dice en el 25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. ¿Verdad? Nos aferramos. ¿A qué te aferras? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no puedes soltar? ¿Verdad? Y muchas veces nos aferramos al control. Nos gusta tener el control. ¿Verdad? ¿Cuántos controles tienes en tu casa? Ya no sabemos cuántos controles tenemos, ¿verdad? Pero muchas veces te digo, tenemos el control de la televisión, pero ¿sabes qué? Le pasamos y pasamos canales y canales y decimos, no hay nada bueno. ¿Verdad? Y terminamos viendo lo más feíto. Y luego hay gente que cerca nos dice, pero ¿por qué estás viendo eso si hay algo mejor? Pero es lo que escogí, es lo que me gustó. De verdad, debemos decidir entregarle el control al Señor. Entrégale el control de tu vida. Tú no sabes qué hacer, tú no sabes qué escoger. Tú piensas que has escogido lo mejor, pero no es cierto. ¿Verdad? No hemos escogido lo mejor. Recuerda cuando Jesús llegó a la casa de Marta y de María, que Marta estaba afanada, ¿verdad? Y le dice, Jesús, mira, y le dice, Marta, Marta, afanada. María ha escogido lo mejor. Y solamente podemos escoger lo mejor cuando nosotros hemos entendido, ¿verdad? Y hemos decidido obedecer. Y entender, ¿no?, que no podemos ser egoístas. Que tenemos un Dios fiel que nos ama, un Dios fiel que está para con nosotros. Dice, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Así es. Cuando nosotros entregamos al Señor el control de nuestra vida, siempre vamos a ganar. Porque Dios siempre nos va a llevar a lo mejor. ¿Verdad? Dios siempre va a suplir. Y tenemos que entender, ¿qué es lo mejor que Dios puede hacer en tu vida? ¿Sabes lo mejor que Dios puede hacer en tu vida? Es suplir tu necesidad. Y Dios conoce tu necesidad. Y Dios puede suplir tu necesidad. Pero ¿sabes qué? Dios va a suplir nuestra verdadera necesidad. No lo que queremos, nuestra verdadera necesidad. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios, que dice, posteriormente dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve? Hay personas, ¿verdad?, que su afán en ese tiempo es tener dinero, tener cosas materiales. Todo eso es material. Es que yo quiero tener, yo quiero ser, yo quiero... Pero ¿sabes qué? Un día vamos a morir, un día se va a quedar todo. En Mateo 6:19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón hurta y roba. En el 21 dice, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es tu tesoro? Mi tesoro son mis hijos. Mi tesoro es mi familia. Mi tesoro. No. Mi tesoro es mi cuenta bancaria. Mi tesoro es mi carro. Mi tesoro es mi casa. ¿Y sabes qué? Todo eso en un momento se puede perder. Qué diferente sería, ¿verdad?, que dijéramos, nuestro tesoro es Dios. Mi tesoro es Dios, mi tesoro son sus promesas. Porque sé que ellas se van a cumplir. Porque sé que Dios será fiel. Sé que Dios cumplirá todo lo que ha declarado sobre mi vida. Dice, ¿qué beneficios vas a tener si ganas el mundo entero y pierdes tu alma? ¿Sabes? Muchos de nosotros no entendemos, ¿no?, el valor de nuestra alma. No lo entendemos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nuestra alma
tiene un valor incalculable para el Señor. Tanto así que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que no te pierdas. Y sabes qué, también para el enemigo tiene un valor. El enemigo por eso está, dice Juan 10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Mi propósito es darte una vida plena y abundante. El ladrón por eso quiere destruir tu alma. El enemigo quiere que tú pases la eternidad separado de ti. ¿Cuánto vale tu alma? Que el Señor envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Por eso nosotros no entendemos la lucha que hay espiritual y que Dios está ahí hablando con sus promesas, protegiéndote. El enemigo está atacando, el enemigo te está metiendo ideas, ¿verdad? Y no entiendes. Por eso no decides, porque no sabes cuál es el precio de tu alma. Tu alma vale tanto que Jesús tuvo que morir en la cruz. Tu alma vale tanto que el enemigo, los 7 días, las 24 horas, está sobre ti. Y tú no te das cuenta. Y andas jugando, y andas ahí, ¿verdad? Perdiendo, no entendiendo los propósitos de Dios para con tu vida. Por eso es importante que reflexionemos y que estemos viendo, ver qué cambios tengo que hacer, qué ajustes. Porque no puedo seguir viviendo así. Tengo que ver mis prioridades, ¿verdad? Tengo que enfocarme. Tengo que pararme y decir de verdad, yo amo al Señor, yo quiero, yo busco. Yo estoy consciente que un día voy a estar ante su presencia y le voy a dar cuentas. Tenemos que tener cuidado, examinar cómo estamos viviendo. En Josué 24, 15, dice así: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron al otro lado del río Éufrates? ¿O prefieres los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos. Él nos protegió, ¿verdad? Y tenemos que entender, tenemos que cuidar, saber cómo estamos viviendo, pero también tenemos que entender, ¿estamos o vamos a servir al Señor? Muchos dicen, sí, yo voy a servir al Señor. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Verdad? Espérate, Señor, nomás que pase la pandemia, Señor. ¿Sí? Y muchos de nosotros estamos postergando ese servicio. Tenemos que entender, es tiempo de servir al Señor, es tiempo de levantarlo, es tiempo de extender el reino de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Extiende el reino de Dios, sirve al Señor. Sé un hombre, una mujer, que te tomes 1 minuto, 10 minutos cada día. Háblale a una persona de Cristo. Es que no tengo tiempo, es que yo no sé. Todos sabemos. Te hago una pregunta personal. ¿Cuántos mensajes mandas cada día? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos son una promesa del Señor? ¿Verdad? Pero no, es que ahorita piensan que es que jalo y pego. No, escribe un versículo de tu lectura diaria, escríbelo, mándalo, envíalo a tu familia, a tus amigos.
envíalo mínimo a 10 personas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces jalamos, ay, que nos gustó por las florecitas, los pajaritos, pero muchas veces ese mismo mensaje nos llega como 4 o 5 veces al día. Extendamos el reino de Dios, sirvamos al Señor. ¿Te hago una pregunta? ¿Cuántas personas bendices cada día? ¿Verdad? Cuando oras, 20, 50, 100 personas. ¿Sabes que porque nosotros podemos bendecir a millones de personas cuando oramos? Tenemos que entender. Cuando nosotros decimos, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los hombres de esta nación. ¿Sabes cuántos hombres existen en México? Y tú los puedes bendecir. Pero muchas veces solamente estamos orando por mí, por mis hijos, ¿verdad? Por mi esposo, por mi familia nada más. Tenemos que extender, tenemos que servir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque un día tú y yo vamos a dar cuentas y tenemos que saber, tenemos que estar preparados, tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo y si estamos sirviendo al Señor o cuándo vamos a servir al Señor. Dice Mateo 16, 27, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones, ¿verdad? Él nos va a juzgar, a cada uno. Nos ama, pero es necesario que estemos preparados. Así que quiero que quede eso en tu corazón. Debemos estar preparados para esta gran cita, cómo estamos viviendo y si estamos sirviendo al Señor. Si no, tenemos tiempo para hacer cambios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú serás fiel, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, estás preparando esa gran cita, Señor, que tú la anhelas, Padre, y que tú de antemano ya sabes cómo vamos cada uno de nosotros, pero tú nos das la oportunidad el día de hoy de hacer ajustes, de cambiar, Señor, de checar bien nuestras prioridades, Dios. Que de verdad examinemos cómo estamos viviendo, pero también, Señor, si te estamos sirviendo o seguimos poniendo pretextos, Dios. Hay muchas maneras, Señor, de servirte, Señor. De verdad, Señor, es tiempo de extender tu reino, es tiempo de ser, verdad, hombres y mujeres, Señor, que estemos hablando de tu reino, de tu palabra, de tu bendición, Señor, de todo lo que tú has hecho, Dios. Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, amén. Pues amada familia de Amistad de los Tuxtlas, de verdad recibe un abrazo de tu casa, que esta palabra permanezca y que de verdad te estés preparando para la gran cita. Hasta luego.